perjudique, ¿cierto?, a la comunidad que está participando, sino cuando sea posible, en la mayor cantidad de oportunidades, tiene que traer beneficios. Si no trae beneficios, nosotros también tenemos que declararlos. Cuando ustedes decían su tema a investigar con su profesora o con su profesor, tutor o tutora de investigación, ¿cierto?, tiene que cumplir con estos puntos a cabalidad, porque esto lo va a revisar el SEC. El SEC es el Comité Ético Clínico. Deben ser prioritarios o relevantes para el país. Entonces aquí viene la primera pregunta. ¿Mi proyecto de investigación es prioritario o relevante para el país? Primera pregunta. Segunda, ¿es útil para los participantes en la investigación? ¿Realmente se benefician o se está beneficiando solamente el investigador, ¿cierto?, con este proyecto? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Es útil esta investigación a otros grupos de la sociedad o es solamente algo puntual? Que a un grupo podría, ¿cierto?, pero no es comparable y no podría ser, ¿cierto?, eficiente para otra comunidad, incluso, ¿cierto?, de un lugar como podría ser Valparaíso Viña o como podría ser San Felipe Los Andes. Que estén científicamente correctos. Y aquí está, con una metodología, ¿cierto?, por supuesto, llevada de forma muy rigurosa, muy completa y, algo muy importante, tienen que escoger claramente, ¿cierto?, esa metodología de investigación que va a ser aprobada por el SEC. Es decir, ¿cierto?, no puede existir una metodología, ¿cierto?, que esté planteada en términos simples, sino que tiene que ser una metodología, ¿cierto?, con base estadística. Es decir, el número de muestreo o la fórmula que ustedes, ¿cierto?, van a ocupar para elegir la muestra, ¿cierto?, o para hacer el análisis estadístico, tiene que ser definitivamente perfecta. Y también debe ser, por supuesto, factible de investigar, porque podemos encontrar muchísimos temas que son extremadamente interesantes, pero no aplicamos la factibilidad antes de escoger nuestro tema de investigación. Tenemos que ver, ¿cierto? Contaremos con los permisos, tenemos personas interesadas, tenemos una base de datos que da una fuerza epidemiológica para investigar esta temática y una gran cantidad, ¿cierto?, de consideraciones relacionadas con la factibilidad. ¿Nos recibirá la comunidad? ¿Tenemos los recursos? ¿Qué les daremos nosotros? ¿Existirá algún tipo de beneficio? ¿Tendrá algún riesgo? ¿Dañará a la población que vamos a investigar, independiente del lugar y del ciclo vital que se encuentre? Preguntas súper relevantes que los invito a revisar cuando tengan la pregunta de investigación. Cuestiones éticas a considerar. 3 principios siempre han guiado los asuntos éticos planteados para este proyecto. Primero, que siempre se debe obtener consentimiento informado. Tenemos que tener un respeto enorme y nunca olvidarlo por las poblaciones partícipes, independiente de quienes sean. Estudiantes universitarios, poblaciones de pacientes con alguna patología en especial, niños preescolares de un jardín infantil, pacientes hospitalizados, pacientes, ¿cierto?, que estén de alta en su casa, con atención domiciliaria, etc. Y, por supuesto, acatar las normas, ¿cierto?, de los derechos humanos, como lo habíamos conversado. ¿Qué cosas vamos nosotros, ¿cierto?, cuando escogemos una población a considerar, siguiendo con la temática? Vulnerabilidad, ¿cierto? Si tiene algún tipo de problema físico, psíquico y económico. Respeto por la autonomía, libre decisión de participar. El nivel socioeconómico y el nivel educacional. Entonces, se nos une, ¿cierto?, a lo que conversamos recién.
más lo que destacamos, ¿cierto? A lo que el paciente debe consentir a los derechos humanos, ¿cierto? 4 preceptos más. Vulnerabilidad que pueda tener una población con trastorno de salud mental, ¿cierto? Físico o económico. Y esto deben revisarlo en las normas SIOMS, que son internacionales, que tienen puntos específicos para determinar si esa persona, ese probando, ese sujeto de investigación, cumpliría con el concepto de vulnerabilidad. Respeto por la autonomía, siempre la libre decisión de participar, lo vamos a ver en detalle. Nivel socioeconómico y también el nivel educacional. Solo modo de recuerdo, tenemos que ver, ¿cierto? Y respetar, respeto de autonomía, no maleficencia, equidad y justicia, ¿cierto? Y aquí viene un punto súper importante en ética y la investigación, asegurar que si existe un beneficio, debe declararse, porque en el consentimiento informado debe aparecer. Si no existe un beneficio en la investigación, también se debe declarar, porque no declarar el beneficio, ¿cierto? Significa, ahí puede haber un error importante en el consentimiento y la persona puede sentirse utilizada. Ahora, si uno declara que no van a tener un beneficio y la persona consiente, no vamos a tener ningún inconveniente, ¿cierto?, en nuestra investigación. Otros beneficios que tenemos que considerar de las poblaciones mostradas, ¿cierto?, que por muchas razones los investigadores deberán, ¿cierto?, considerar deseable proporcionar siempre algún beneficio tangible a las comunidades participantes. Aquí tampoco, ¿cierto?, tiene que ver con, por ejemplo, cuando una comunidad, ¿cierto?, pide por hacer una investigación que les regalen, por ejemplo, un ecotomógrafo, o que aquí se va a construir un nuevo consultorio. No se trata de eso, sino que la población, por ejemplo, si es un paciente diabético, va a tener un beneficio de una evaluación más seguida durante un tiempo determinado, por ejemplo, del pie diabético. En el caso de enfermería hay muchos otros ejemplos que podemos trabajar. Los investigadores e investigadores que van a ser ustedes, ¿cierto?, han de sentir siempre la obligación, basados en un sentido de justicia, de ayudar a las comunidades que le están ayudando, ¿cierto? Es como bastante lógico, ¿cierto? Pero es muy, muy importante. Privacidad y confidencialidad, clave en nuestras investigaciones. Las cuestiones de privacidad pueden ser divididas en 4 áreas importantes. Protección de la identidad individual posterior a la recolección de las muestras. Me refiero a muestras de sangre, aplicación del instrumento, observación de algún fenómeno, ¿cierto?, si es de tipo etnográfico, o, por ejemplo, cuando les han entregado algún producto, ¿cierto?, que ustedes pidieron o requirieron para investigar. Protección de la identidad del grupo, porque no somos seres aislados. Es decir, si vamos a una comunidad pequeña y le tomamos una muestra de sangre para un paciente, por ejemplo, que tiene una sospecha de tener una enfermedad en especial, por ejemplo ahora lo que es el COVID-19, protección de la identidad individual, pero también de la identidad del grupo. Y por supuesto, un control de la confidencialidad. Es decir, no podemos estigmatizar una población de ninguna forma. ¿Qué ha pasado en Chile? CONICET en el año 2005, ¿cierto?, crea la Comisión de Ética. Exige, ¿cierto?, que todo proyecto que utilice seres humanos debe tener consentimiento informado, formularios adecuados y aprobación ética por un comité de expertos, situación a lo cual nuestra universidad y servicios de salud están adscritos y tenemos que pasar por todos esos pasos antes de iniciar nuestra investigación. En Chile también está regulado, ¿cierto?, en la Constitución de la República, en el artículo número 5, en el Código Sanitario, también tenemos la norma técnica número 57, en los productos farmacéuticos,
y la Ley 20.190 del año 2006 sobre la investigación científica del ser humano, de su genoma y la posible clonación humana. En nuestro país no se permite hacer investigación en el genoma. Algo muy importante, ¿cierto? Porque tenemos institutos de reproducción en nuestro país, donde la que toma la enfermera, ¿cierto? Es la muestra. Y cuando uno se hace partícipe de un proyecto de investigación y toma una muestra, también, ¿cierto?, es responsable ante la ley. Situación a considerar, porque en muchos de los proyectos de investigación que hacemos en conjunto con otras carreras, somos nosotros las enfermeras y enfermeros que tomamos la muestra. Nosotros somos responsables, ¿cierto?, por cómo se maneje, qué se haga con esa sangre y que esa sangre no se elimine. De hecho, en Chile, nosotros tenemos que mantener una muestra de plasma al menos 5 años. Nosotros no deberíamos eliminarla y solo se puede utilizar para que nosotros, ¿cierto?, podamos hacer una investigación. Si queremos estudiar otra cosa con esa misma muestra de sangre, tenemos que pedir nuevamente consentimiento informado al dueño de la muestra. En algunos países se ha llegado también, ¿cierto?, a tener un banco de muestras de plasma, donde si la persona fallece, esa muestra de plasma debe ser devuelta al familiar que le sobrevive. Artículo 9. Solo se podrá investigar si se cuenta con consentimiento. Ven que nos aparece en todas partes. Previo e informado. Dos características bastante difíciles de cumplir, pero que nosotros tenemos que hacer. Profesionales idóneos. Metodología adecuada. Exigencia de consentimiento informado. Toda información de un ser humano es reservada, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales o Datos Sensibles. Ese es otro cierto significado que ustedes deben incorporar en su vocabulario técnico. Cuando nosotros, ¿cierto?, no revelamos la identidad de algún paciente, nosotros trabajamos, ¿cierto?, con datos sensibles. Todo lo que signifique edad, peso, talla, patología, ¿cierto?, es un dato sensible que no podemos dar a conocer a nadie sin la autorización del paciente. El consentimiento informado, ¿cierto?, luego de todo lo que ya hemos conversado, ¿cierto?, nos ha definido para que quede parecido, ¿cierto?, en todos los lugares del mundo de la siguiente manera. ¿Se dan cuenta que aquí aparece la Organización Internacional de Ciencias Médicas, SIOMS? Bien, nosotros nos regimos a través de ella. ¿Y cómo se define, cierto? La SIOMS trabajó todo lo que yo les mencioné. Código de Nuremberg, Helsinki, Belmont, ¿cierto?, donde cada vez se fueron definiendo pautas que regulaban qué se podía hacer y qué no se podía hacer, ¿cierto?, las investigaciones. Por lo tanto, ahora, ¿cierto?, ya no investigamos como a principios del siglo XIX o XX, sino que tenemos unas normas muy rigurosas, ¿cierto?, para escoger el tema de investigación y cómo vamos a trabajar con estos sujetos o probandos de investigación. El consentimiento es informado cuando es proporcionado por una persona que comprende el propósito y la naturaleza del estudio. Y aquí, generalmente, la que aplicamos los consentimientos informados somos las enfermeras y enfermeros, tanto en la clínica, ¿cierto?, de los hospitales, consultorios, como para las investigaciones. Lo que la participación en el mismo se realiza la persona, los riesgos a que se expone, e igualmente a los beneficios, ¿cierto?, que se esperan que surgirán como resultado del mismo. ¿De quién se debe obtener consentimiento? Entonces se preguntarán, me imagino, eso espero. En estos casos, hay consentimientos individuales y consentimientos grupales. El consentimiento individual es cuando aplica la autonomía de participación o no de forma muy privada con una persona, un ser humano, ¿sí? Puede ser de cualquier edad, del siglo vital o asentimiento, si es pediátrico. Pero también hay un consentimiento grupal que se está aplicando de forma internacional actualmente, que es, por ejemplo, cuando tú vas a trabajar con grupos de tipo étnicos, como ha pasado, por ejemplo, en la selva brasileña,
tú no solo tienes que pedir consentimiento a la persona de forma individual, sino que tienes que pedir consentimiento al jefe de la tribu o al líder de la comunidad. Estas personas, ¿cierto?, pueden ser fácilmente reconocidas, por lo tanto, el manejo de los datos sensibles es todavía aún más estricto. Confidencialidad, ¿cierto?, individual, especialmente en estudios culturales y etnográficos. Uno, ¿cierto?, como enfermera, no puede dar ninguna pista de información que permita identificar a los individuos. Y nosotros somos generalmente las que vamos a tener, ¿cierto?, la vista o vamos a conocer al paciente porque somos nosotros los que tomamos la muestra o aplicamos el instrumento. Haciendo así, imposible violar la confidencialidad, independiente de quién sea. La confidencialidad grupal, ¿cierto? Y aquí les puse otro ejemplo, aparte de la selva amazónica, aplica para absolutamente todas las etnias, porque todas las etnias, ¿cierto?, tienen el genoma y la genética más pura del mundo. Y eso significa que le es muy interesante a los equipos de investigadores. No así, ¿cierto?, la mayoría de nosotros los chilenos y chilenas y toda la población en general del mundo, que somos todos mestizos. O sea, aquí nadie puede creerse de sangre pura, es falso. Nosotros somos todos mestizos. Los que son puros son las etnias. Y esas etnias, ¿cierto?, le interesan de una manera, ¿cierto?, positiva y no tan positiva a muchos investigadores, especialmente en el proyecto de GH, ¿cierto?, donde no es posible estudiar la historia y las enfermedades de poblaciones específicas sin saber cuáles son las poblaciones que han proporcionado, ¿cierto?, las muestras de ADN. Aquí, lamentablemente, se realizó, ¿cierto?, una muestra por una universidad que evidentemente no voy a mencionar, ¿cierto?, que no es la nuestra, pero que tomó muestras, ¿cierto?, a un grupo étnico de nuestro país y después, ¿cierto?, a ellos les explicaron que tenía otro objetivo y después la muestra, ¿cierto?, fue utilizada también para otras investigaciones. Una transgresión, ¿cierto?, ética y moral, bioética, que nosotros también hemos sido víctimas, ¿cierto?, como país aquí en Chile. No pasa solamente en países, ¿cierto?, que tienen menor desarrollo de nosotras, sino que pasa en todos los países, menos, por supuesto, en los países que tienen mucho más desarrollo. ¿Me pueden ver? ¿Sí? ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Qué les pareció esta primera parte? ¿Conocían sobre esta materia? ¿Lo habían visto de esa forma? Aquí voy a ver, voy a echar una mirada a las preguntas del chat. Dice, ¿cómo se llaman las normas? Normación, pero están en la... están ahí en la presentación, no se preocupen. ¿Alguna pregunta más o continuamos? Díganme ustedes. ¿Seguimos? Sí, perfecto. Dice, habíamos tenido algún acercamiento al tema. ¿Sí? Después, pero no de las fuentes. Bueno, vamos a salir, ¿cierto?, de la mayoría de las dudas prácticas. Bien, vamos de nuevo, ¿cierto?, a compartir pantalla y nos vamos a ir, ¿cierto?, aquí. Este es el primero, ¿cierto? Y le vamos a llamar pictograma o asentimiento pediátrico. ¿Lo habían visto en alguna oportunidad? ¿Sabían de él? Yo puse este ejemplo, ¿cierto?, para que después lo podamos comparar, ¿cierto?, con los formularios 20 y 21, ¿cierto?, que nosotros tenemos que trabajar.
Aquí, ¿sí? No, no lo habían visto. Dice, ¿podría explicar de nuevo lo del proyecto? Sí. En el mundo, ¿cierto? Se está haciendo hace bastante tiempo el estudio del genoma humano. Recuerden, no sé si ustedes eran tan jóvenes, pero no es hace tantos años, se descubrió, ¿cierto?, cómo eran las cadenas del ADN, ¿sí o no? Y también se descubrió que podíamos destacar, ¿cierto?, algunas delecciones del cromosoma o a nivel mucho más en detalle, ¿cierto?, de tipo molecular, ¿cierto? Y ¿cómo es la palabra? Micromolecular, ¿cierto? Donde podían detectar ciertas delecciones y podían tener ciertas enfermedades. Entonces, ¿dónde aplica, ¿cierto?, la parte ética? ¿Qué pasa si todos conocen, ¿cierto?, de qué enfermamos o no enfermamos? De cuál es nuestro origen, ¿cierto?, étnico. Si nosotros, por ejemplo, vamos a enfermar o no enfermar de cáncer, si somos susceptibles o no, ¿cierto?, a alguna enfermedad o no. Tiene una cantidad enorme de variables y también, por supuesto, que podría ser utilizado para hacer clonación. Y la clonación está prohibida en todo el mundo, aunque hay sospechas, ¿cierto?, que algunos laboratorios privados han logrado, ¿cierto?, hacer algunos avances, si no sé si puede llamarse avance, en relación a esta temática. De hecho, hasta hace poco, ¿cierto?, se describió a un médico, no sé, no recuerdo si es japonés o chino, que a dos gemelas, ¿cierto?, trabajó con su genoma y experimentalmente, ¿cierto?, él piensa que las logró hacer, ¿cierto?, insensible al contagio del VIH. La comunidad científica, por supuestamente, lo expulsó por la investigación, porque no se saltó todos los permisos, pero él, ¿cierto?, aboga a que esto se refiere específicamente a un avance científico, para pensarlo, ¿cierto? No tenemos todas las respuestas, pero que sí podemos aportar de nuestra mirada como profesionales, absolutamente sí. No podemos no tener una opinión. ¿Se puede hacer una investigación in vitro? Podemos, por ejemplo, una pareja, ¿cierto?, en reproducción, decidir si tiene antecedentes, por ejemplo, de una enfermedad genética, como podría ser acondroplasia, y hacer, ¿cierto?, que el próximo bebé o hijo, ¿cierto?, no tenga esa patología. Hay detractores y personas que también lo apoyan. No es fácil el tema. De hecho, se ha tratado de regular este tipo de investigación, pero ha costado muchísimo, 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 porque tiene que ver con las costumbres y creencias, a veces religiosas o filosóficas, y otro de aceptar la realidad. Pero también están las opiniones científicas de que si existe, ¿cierto?, la posibilidad de sanar o de evitar, ¿cierto?, que una persona tenga una enfermedad que le hace sufrir, que le produce dolor o, ¿cierto?, alguna segregación de tipo social, y si podemos evitarla, ¿por qué no lo podríamos hacer? Son las interrogantes que estamos trabajando, ¿cierto?, en la ética y en la bioética de la investigación. Espero que con eso te pueda responder la pregunta. Voy a buscar los formularios. No lo puedo minimizar. Vamos a abrir la carpeta, a ver si la abre. Me tenía abierto, pero después esto se lo voy a compartir, ¿eh? Se llaman recursos para la investigación. Nos vamos a ir al anexo 20.
logran ver? ¿Lo logran ver? ¿El anexo? No, profe. ¿Ahí sí? Ahora sí. Ya. Dice anexo 20. ¿Lo conocen? ¿Este lo han visto? Estos dos anexos, ¿cierto? Son los que se presentan para hacer las investigaciones en el Comité de Ética de la Facultad de Medicina, CBI-PAMED, ¿ya? Tenemos que presentar, ¿cierto? Dos presentaciones que son sumamente relevantes para que se pueda, ¿cierto? La investigación pueda ser aprobada. Como ustedes pueden ver, tienen esto una garantía, ¿cierto? A diferencia de los que nosotros ocupamos acá en el Valle de Aconcagua, donde no tienen las explicaciones, ¿cierto? Tan en detalle como la presentan, ¿cierto? Estos formularios. Y dice, la solicitud para la aprobación de investigación que involucre al ser humano como sujeto de investigación, uso de datos personales, deberá ser transmitida por el investigador responsable en el anexo 20 y en el anexo 21, ¿cierto?, de consentimiento informado. Bueno, va el título, ¿cierto?, de la investigación, el tipo de proyecto, ¿cierto?, cuando tengan datos del investigador responsable, si el investigador requiere, ¿cierto?, no con ser humano, generalmente, ¿cierto?, solamente van a trabajar con encuestas o datos o fichas clínicas, ¿cierto? Y luego viene, ¿cierto?, el marco teórico, hipótesis y objetivo, donde viene la explicación de lo que tiene que ir. Por ejemplo, en este caso dice, debe explicar el problema, su posición de relevancia en el contexto nacional o internacional y proveer de marco teórico conceptual que sustenta la hipótesis, si es que la tienen, si no, no, de trabajo a las preguntas de investigación. No lo voy a leer entero. Después dice, debe plantear hipótesis si correspondiera, tome la precaución de detallar los objetivos de cada experimento o procedimiento en el caso de estudios cualitativos, que involucre, ¿cierto?, la participación de seres humanos y explicite su visión ética frente a todo lo posible dilema derivado del protocolo de investigación. ¿Ven que tiene un sello de agua? Que es para que esto no sea alterado. Material y método. Debe explicar, ¿cierto?, el tipo de estudio y diseño. Y es lo que yo les decía recién, en todo lo que es materiales, métodos, fórmulas que se van a trabajar estadísticamente, esto debe estar extremadamente claro. Tiene que estar todo respaldado. No pueden escoger una metodología inventada que no tenga un sustento científico. Todos los instrumentos tienen que tener validación, idealmente internacional y nacional, independiente, ¿cierto?, que estas publicaciones se hayan hecho en Chile. Ahora, nosotros no podemos ocupar un instrumento si no tiene, ¿cierto?, la autorización del autor. Ustedes van a ver en los papers, ustedes van a escoger, que le llamó la atención, ¿cierto?, un instrumento de preguntas que se ajusta bastante bien, ¿cierto?, con lo que ustedes quieren investigar, va a aparecer los derechos de autoría. Debajo está el correo del investigador o investigadora principal. Uno tiene que escribirle, ¿cierto?, a ese investigador o llamarlo también por teléfono, puede ser si es aquí en Chile, y pedir la autorización formal. En algunos casos, estos tienen que ser pagados. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tú pides, ¿cierto?, un instrumento a una colega investigadora, tienes que pagar no a la colega, sino que a la universidad una estampilla que es de más o menos $10, por ejemplo. Pero no usa un instrumento que ustedes hayan inventado, y tampoco se acepta, ¿cierto?, un instrumento donde una pregunta tiene un comportamiento estadístico que a ustedes, ¿cierto?, no les acomoda, hacer la eliminación y hacer su propio, ¿cierto?, instrumento. Eso tampoco se puede hacer en un proyecto de investigación. Se puede adaptar con la autorización de una palabra clave, ¿cierto?, o de un comportamiento de la metodología o del instrumento que no funcione porque somos una comunidad diferente.
Por ejemplo, nosotros ocupamos un instrumento para evaluar adolescentes en una investigación aquí en San Felipe, pero el instrumento que ocupábamos era de adolescentes, pero taiwaneses. Nosotros nos comunicamos, ¿cierto?, con la colega investigadora de Taiwán, nosotros hicimos una traducción profesional del instrumento, se lo enviamos también en su idioma y ella le dio el visto bueno. Luego de eso, nosotros podemos ocuparlo, pero con las cartas que prueben, ¿cierto?, que eso está autorizado por el autor original del proyecto. ¿Sí? Después viene, describa el protocolo de prevención y derivación frente a riesgos. Si vamos a mover pacientes, si le vamos a hacer alguna prueba donde tenga que tomar movilización, donde tenga que hacer algún tipo de ejercicio, donde tenga, cierto, que estar a lo mejor más de 15, 20 minutos en una entrevista, donde vamos a tocar un tema sensible en el paciente, tienen que tener, cierto, un programa de ayuda, ¿cierto? O de flujo a dónde lo van a derivar y cómo lo van a ayudar si la persona, por ejemplo, en alguna de las preguntas se descompensa de tanto la forma física o emocional. Tienen que indicar, ¿cierto?, la política de confidencialidad y mecanismo de custodia de información proveniente de los participantes del estudio. Se debe declarar, ¿cierto?, que debe estar en un computador con clave, el lugar donde se va a guardar, el tiempo que se va a tener, las autorizaciones de los autores y en el caso, ¿cierto?, cuando ustedes ya egresan, tienen ustedes que consentir, ¿cierto?, dejar esa información para que otro grupo de estudiantes o profesores académicos u otros investigadores puedan utilizar, ¿cierto?, la investigación. Justificación de la metodología y relevancia del proyecto. Lo dice todo. El título lo dice. Tienen que tener una base sólida, científica, y aplicar los 9 preceptos que vimos, ¿cierto? Donde tiene que haber factibilidad, tiene que ser importante, tiene que aportar, tiene que ser, ¿cierto?, inocuo, no tiene, ¿cierto?, que tener riesgo, no tiene, ¿cierto?, ojalá tenga algún tipo de beneficio, pero si no lo tiene, ¿cierto?, que declararse, el consentimiento informado debe estar, y si son niños, tienen que asentir también. Y lo último, ¿cierto?, que es como una ayuda que viene acá, donde dice, por ejemplo, ¿el estudio evalúa una práctica clínica? Sí, no. Especifique si su respuesta es sí. Viene toda una ayuda acá. La práctica clínica, ¿consideran este estudio si es invasivo o no? Sí, no. Y así, ¿cierto?, toda una serie de preguntas que tienen que ser completadas, todas, sí, por supuesto, ¿cierto?, se relacionan con su investigación. ¿Ven? Y viene marcado en otro color, cuando uno dice sí o a veces dice no, tiene que dar, ¿cierto?, sus explicaciones. Y acá tienen que ser muy ordenados y ordenadas porque tienen que ir, ¿cierto?, qué cosas ustedes están enviando al CEP. Consentimiento informado, encuesta o formulario u otro instrumento, ¿cierto?, de recolección de datos, carta de la institución participante autorizando si van a tener alguna fuente de financiamiento, alguna propuesta, ¿cierto?, de publicación, el currículum del investigador principal y los coinvestigadores, otros documentos en especiales que a veces cuando se hace una investigación en más de una cierta institución, se requiere más de una autorización, ¿ya? Por ejemplo, el colegio y el DAEM, el colegio o la municipalidad, etc. También, ¿cierto?, como cuarto, está el compromiso del investigador o investigadora, donde dice, el investigador responsable individualizado en la primera página de esta solicitud declarando que toda la información descrita en este formulario corresponde a la verdad y se compromete a un desarrollo bioético de su investigación. Y aquí sale luego, ¿cierto?, donde debe ser enviado, ¿cierto?, dirigido en Word, ¿cierto? Pero tiene que estar no encriptado porque las primeras veces te hacen observaciones, entonces no debe estar encriptado y mandarse a la Facultad de Medicina, ¿cierto? @v.cl. Vamos ahora al anexo 21. Vamos a buscar, ¿cierto? Ahí va a aparecer. ¿Cómo vamos hasta ahora?
Ahí apareció. ¿Lo logran ver? ¿Sí? Vamos a ver acá. No me contesta nadie, ¿lo logran ver o no? Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Me quieren hacer alguna pregunta ahora o cuando veamos los dos? En realidad son 3. ¿Lo hacemos al final? ¿Sí? Ok. Voy a tomar como un sí, ¿eh? Bueno, modelo de documento de trabajo para hacer el famoso, ¿cierto? Y delicado consentimiento informado. Dice, el material ha sido elaborado, ¿cierto? En conformidad con los estándares aceptados por el Ministerio de Salud de Chile, basado en el formato desarrollado, ¿cierto? Por el Comité de Evaluación de Ética de la Investigación ¿cierto? Internacional y de la OMS. Se solicita no incluir la primera página en el documento, consentimiento informado, se debe numerar las páginas, indicar la versión del documento, es decir, número 1, ¿cierto?, de postulación al SEC, número 1 del primer consentimiento informado. Luego, si te viene con observaciones, tiene que poner segunda versión, ¿cierto?, de la petición de la investigación, segunda versión del consentimiento informado, ¿ya? Este texto en azul dice es solo indicativo y tiene que ser eliminado, ¿sí? Aquellos subtítulos destacados en negrita, ¿cierto? Que aparecen también en el modelo. Vienen varias, ¿cierto?, indicaciones para seguir y para que quede, ¿cierto?, bien hecho. Por ejemplo, en este caso, se llena el consentimiento informado, viene en negrita y todo lo que está en azul es lo que te tienen que poner, pero eso después lo tienen que borrar, porque es ese después el que se va, ¿cierto?, a imprimir. ¿Qué dice este consentimiento informado pensado en pacientes adultos, mayores de 18? El propósito del presente documento es invitarlo a participar en el estudio, puntito, 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 ¿cierto? Usted ha elegido por características de la población, estudio predeterminado, definido por los criterios de inclusión del estudio, etc. El investigador principal, ¿cierto?, es el tutor o profesor guía, en este caso de grado. Ya. Posgrado y posttítulo. Dice, nombrar coinvestigadores y alumnos tesistas, si los hubiera. Patrocinado por, ¿cierto? Indicar cierto medio de financiamiento solo si correspondiera. Los de nosotros en general no tienen financiamiento, o sea, los financiamos nosotros, no tenemos una farmacéutica o un laboratorio que no cierto nos esté pagando y no debería ser porque eso también es un sesgo en la investigación. Para que usted pueda tomar una decisión informada, le explicaremos a continuación cuáles serán los documentos, ¿cierto?, y procedimientos involucrados en esta ejecución. ¿Dónde y cuándo se llevará a cabo la investigación? Y ahí lo colocan. Motivación y propósito del estudio, ¿cierto? Y viene también explicado. ¿En qué va a consistir su participación? Los riesgos y un punto muy importante, los beneficios. Solamente si pueden ser directos o indirectos o puede que se declare que no es ninguno. Escenario alternativo de la investigación. Costos y pagos que tenga, ¿cierto? Si es que existieran. Aclarar si los investigadores van a recibir algún pago por realizar la investigación. Derecho del participante a manifestar dudas y preguntas, a la participación voluntaria y a la revocación del consentimiento. Se pueden arrepentir en cualquier momento. A la atención y derivación oportuna en caso de identificar hallazgos a consecuencia de la investigación. A recibir información relevante derivada de la investigación que lo puede beneficiar o hacer cambiar su opinión respecto a la participación. Confidencialidad, reserva de la identidad del paciente, de los datos personales y sensibles como lo vimos con antelación. Difusión y entrega de resultados y la evaluación, ¿cierto?, que le va a hacer el Comité Ético Científico. Y aparte de eso, tiene un acta de consentimiento. Un consentimiento informado tiene un acta de consentimiento que también lo deben firmar participantes, padres o tutores de menores de edad. Yo, ¿cierto?, que me identifica tanto, declaro que, ¿cierto?, estoy en conocimiento, qué es lo que se llevará a cabo, se describe, ¿cierto? Y aquí firman varias personas. El investigador responsable,
el investigador del centro, puede ser un LEAM, puede ser un colegio, puede ser el director de hospital, etc. Y los consentimientos llevan la fecha, aquí dice ahí, Valparaíso, San Felipe, ¿cierto? El día y el año, ¿cierto?, que se está realizando. No me sirve llenar los consentimientos ahora, por ejemplo, el 16 de abril. Yo tengo que completarlos y firmarlos todos y cada uno, ¿cierto?, en la fecha que realmente se va a ejecutar la investigación. Y lo último que vamos a ver sí, mientras se abre, ¿cierto? Lo vamos a esperar. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver? Sí, sí se ve. Ya. El pictograma o asentimiento pediátrico, a lo mejor para algunos es novedad, para otros les va a traer un poco de recuerdo. Este, ¿cierto?, es un ejemplo de un pictograma que se utiliza con niños que no saben, ¿cierto?, leer ni escribir todavía cuando son muy pequeñitos, menores de 8 años en general, ¿ya? Y, por ejemplo, en este caso dice, en mi casa, ¿cierto?, los trabajos están muy bien repartidos. Un día mi papá plancha y mi mamá hace la comida, ¿cierto? Otras veces, ¿cierto?, la mamá limpia, mientras el papá parece que está como en el jardín, diría yo. Mi hermano, ¿cierto?, va a comprar el pan y yo limpio mi zapatito, ¿sí? ¿Qué les pareció el pictograma? Eso, ¿cierto?, es un equivalente al asentimiento que va a firmar nuestros pacientes pequeños. Es decir, si no saben leer, ellos, ¿cierto?, tienen que tener claramente, ¿cierto?, definido cómo van a aplicar, ¿cierto?, esa consulta, si ese paciente pequeñito quiere o no quiere participar. Y para eso está comprobado científicamente que la forma más fácil, ¿cierto?, de que un paciente pequeño nos pueda entender nuestra investigación es a través de los pictogramas. También se ocupan a través de los símbolos que ubican mucho los niños en los teléfonos, que son como los deditos para arriba, los deditos para abajo, para sí o para no. ¿Quieres que te lo haga? Dedito para arriba. Si tú quieres participar, no quieres, dedito para abajo. Y ellos lo marcan o lo reconocen con el dedo. ¿Sí? Entonces, en resumen, lo que hemos visto, ¿cierto?, en el transcurso de la tarde es una visión general, ético, ¿cierto?, y también bioética de la investigación específicamente, ¿cierto?, adaptada a las investigaciones en Chile y qué es lo que había pasado, ¿cierto?, como sustento teórico a través, ¿cierto?, de la historia del mundo. Ahora, regirse siempre por las normaciones, seguir las indicaciones, ¿cierto?, que vienen así claritas, todos esos puntos que yo les puse en la clase resumida, más, ¿cierto?, los consentimientos que vienen y las instrucciones para presentar el proyecto con un celeste pálido, deben seguirlas al pie de la letra. No pueden poner cualquier cosa. Esto no es un documento que uno pueda, por ejemplo, repartirse por grupo y llenar uno un pedazo, otro pedazo, porque no se entiende nada. Nosotros no podemos postular eternamente a los SEC. Los SEC tienen también limitaciones. Es decir, que cada vez que nosotros hagamos una presentación que a lo mejor no está tan bien hecha al SEC, el SEC la va a devolver, va a hacer observaciones y se lo va a volver a pedir. Y así, ¿cierto?, va avanzando el tiempo y ustedes, ¿cierto?, van también avanzando en su academia. Entonces, a veces se ven un poco, ¿cierto?, entrampados o con los tiempos demasiado justos para hacer, ¿cierto?, la ejecución de la investigación por no contar con el permiso del SEC. Tanto SEC Aconcagua como SEC, ¿cierto?, de la Facultad de Medicina. Bien, eso es lo que yo les tengo que contar, ¿cierto? No sé si ustedes me quieren hacer algunas preguntas, me gustaría verlos porque están todos
No sé, veo fotos, pero no veo caritas. Hola, profe, yo tengo una duda, pero ¿Con tengo quién la hablo? cámara bloqueada. Con ¿Con quién hablo? Paula. Con Paula. Paula. Hola, Ya, profe. Paula. Tengo Hola. una duda sobre el pictograma. ¿Sí? Ese que nos mostró es un ejemplo Sí, de ese pictograma como el formato. es un ejemplo de pictograma, no es un ejemplo de un asentimiento. ¿Por qué no les puedo Ajá. mostrar un asentimiento? Porque están vetados con derecho de autor. Ah, No podemos mostrar un pictograma, pero eso es un pictograma. Por ejemplo, yo, ¿cierto? Paciente que estoy en un hospital y ustedes le hacen una camita que está acostado. ya. Me gustaría participar en aplicar, ¿cierto? Tú le muestras un instrumento y ahí dice, me gustaría contestar algunas preguntas y sale el instrumento. El mismo instrumento que tú le vas a aplicar, pero le salen dibujos. Son súper cortitos. ¿Te gustaría participar? Dedito para arriba. ¿No te gustaría? Para abajo. ¿Te gustaría participar? Carita feliz. ¿No te gustaría participar? Carita feliz. Y Ya. así ellos lo marcan. ¿Les parece? Sí, gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Qué les pareció la clase? ¿Había cosas que les fueran como de interés, de utilidad? Coméntenme un poquito. Me gustaría saber su opinión. Hola. ¿Hola? Sí, a mí me pareció como nuevo eso de los pictogramas, de que yo no sabía que se podía hacer así un tipo de, de asentimiento para los pequeños. Encuentro que es muy buena estrategia. Sí, sí se puede. Se puede, ¿cierto? Pero tiene que ir el consentimiento informado para el tutor legal o el padre o madre más Ujú, el asentimiento. el asentimiento. Exacto. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra consulta? Bueno, las consultas en general, ¿cierto? Se van dando cuando uno le toca y tiene su pregunta de investigación. ¿Ustedes ya tienen más o menos pensado que van a investigar? ¿No? ¿Todavía no? Entonces, cuando ya tengan, ¿cierto? Visto qué tema, porque eso vamos en progreso, porque ustedes están, recuerden que están, ¿cierto? Recién empezando en esta parte, porque ya tienen bases para investigar. Pero, ¿cierto? Ahora estamos yendo como la parte práctica, ¿sí o no? De lo que aprendimos, aplicarlo. Cuando ya tengan la pregunta de investigación desarrollada, marco teórico, ¿cierto? Una búsqueda que me espero que sea muy, ¿cierto? Muy buena y acuiciosa, ¿cierto? Muy actualizada para que sea aprobado por el SEC. Tienen que traspasar esa información a los formularios, ¿cierto? 20 y 21 de la Facultad de Medicina. Estos se bajan directamente de la página de la Facultad de Medicina en el símbolo de bioética. Ética, medicina, ¿cierto? Facultad, y ahí aparece el donde dice bioética. Hay varias cosas de la Facultad de Medicina, pero uno de esos es bioética. Y ahí salen reglamentos, ¿cierto? Y salen también recursos y otras cosas, y salen más explicaciones también de los formularios. Entonces, cuando ustedes lo vayan a hacer, tienen que bajar, ¿cierto? El formulario que está en la página de bioética, porque ese siempre va a ser el más actualizado. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Se entendió bien? ¿Se escuchó claro? ¿Se pudieron ver las imágenes? ¿Sí? ¿Sí o Quedó no, súper Camilo? claro todo. ¿Sí o no, Camilo? Camilo no dice nada. ¿Cómo encontró la clase? ¿Sí? ¿Vamos bien? Hola Valentina, ¿cierto? Si quiere decir algo o preguntar algo. No encuentro que quedó súper clara la clase y que el PPT estaba súper bien planteado las ideas. Así que Ya. va a servir para estudiar después. Sí, por supuesto. Tienen la clase completa, ¿cierto? El PPT, evidentemente, como esta no tiene que ser muy largo, estamos trabajando, ¿cierto? Solo los aspectos claves y eso es bueno para estudiar, pero también les va a servir para que ustedes cuando tengan su trabajo, ustedes lo vayan corroborando. Cumple con factibilidad, cumple, ¿cierto? Con la autonomía, cumple con si tiene algún tipo de beneficio, tiene algún riesgo o no. Y ahí uno un poco, no se pongan tristes porque un poco se desilusiona con sus
proyectos de investigación y ve que no son tan factibles, porque eso está determinado, ¿cierto?, por normas internacionales. Entonces, para que una pregunta esté bien construida, tiene que cumplir con todas esas características, ¿cierto?, pensando en que esa investigación se va a desarrollar. Y así van a tener muchos menos inconvenientes, ¿cierto?, que no siguiendo los pasos que dan las recomendaciones y las normativas nacionales e internacionales. Ahora, cualquier consulta, ¿cierto?, a mi correo, y después vamos a trabajar cuando tengan ya los informes preparados para enviarlos al SEC en un futuro próximo, esperemos, ¿sí? Con esto, ¿cierto?, daríamos terminada la clase, y bueno, espero que estén muy bien, ¿cierto? Fue un gusto conocerlo y estamos en contacto. ¿Les parece? Sí, profe, muchas Sí. gracias. Chao, chao. Gracias. De nada, gracias a ustedes.